Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de La Maleta de Carla. Seguro que esto ya os lo he dicho en más de una ocasión, pero de verdad, de la buena, que producir este podcast es un regalazo. Lo estaba comentando con mi invitada de hoy justo antes de empezar a grabar, pero es que me siento súper afortunada porque me da la oportunidad de conocer a personas increíbles, me da la oportunidad de aprender de ellas y en el caso de la invitada de hoy ya he aprendido muchísimo investigando un poquito para preparar la entrevista y estoy segura de que lo que nos va a contar hoy va a ser súper inspirador y súper enriquecedor. Hoy tengo conmigo a una empresaria transformada en cooperante, a una persona a la que la vida que llevaba le daba ansiedad al punto de llorar el domingo y tener que tomar pastillas para dormir. Y cogió todo eso y lo transformó en la vida que realmente quería llevar. Hoy tengo conmigo a Cara Triviño, nómada feliz y cofundadora de Road to Help, un proyecto solidario y feminista de cooperación y desarrollo. Cara, bienvenida al podcast. Muchas gracias, Carla. Muchísimas gracias. Es un súper honor estar en tu podcast y un súper regalazo también estar aquí hablando contigo. Qué guay, estoy muy contenta. La verdad es que nosotras nos conocimos para el New Traveler Fest y todo lo que nos contaste fue tan guay que yo sabía que te tenía que tener en el podcast. Lo que no sabía es que tu historia me iba a dar para preparar 2 episodios, que es lo que va a pasar. Esto es la primera vez que pasa, pero bueno, la historia de Cara creo que es muy interesante. Entonces, en el episodio de hoy vamos a hablar un poco de su transformación profesional. Y en el siguiente episodio lo vamos a dedicar a turismo solidario. Entonces vamos a estar con Cara en 2 episodios. Vais a tener Cara para rato. Oye, Se van a aburrir. No, hombre, no. Ya os digo yo que no. Yo he resumido en un párrafo esa transformación que en el blog llamáis de la oficina a la furgo, pero yo sé que esa transformación es mucho más que unas cuantas frases. Y me gustaría que nos contaras un poco cómo sucedió todo. ¿Cómo era vuestra vida en Madrid antes de cambiar el rumbo de todo? Pues, a ver, la verdad es que tú tomas la decisión de cambiar tu vida de un momento a otro, pero luego cuando lo piensas, al final han sido muchas gotas colmando un vaso, ¿no? Entonces suelen ser procesos mucho más largos de los que a lo mejor parecen, pero no te das cuenta hasta después. Pues mira, justo cuando tomamos la decisión, llevábamos 3 años viviendo en Murcia, porque bueno, estábamos trabajando allí, yo soy de Cartagena y bueno, pues yo estaba dirigiendo una empresa, David también era alto directivo de esa empresa y bueno, pues sí, al final llegó un día en el que nos dimos cuenta que no podíamos vivir la vida así, que no tenía, para nosotras, no tenía ningún sentido. Sí que es verdad que teníamos pues una serie de comodidades económicas fantásticas, teníamos un ritmo de vida muy bueno, no nos faltaba absolutamente de nada, pero nos faltaba tranquilidad emocional, nos faltaba tiempo, no solamente porque dedicásemos muchísimas horas a trabajar como le pasa a muchísimas personas independientemente de que dirijan una empresa o no la dirijan, ¿no? Hay muchísimas horas, hay muchísimas personas que están pasando todo el santo día trabajando y hay algunas de esas personas que son tremendamente felices y ole, o sea, me parece genial, pero no era nuestro caso, ¿no? Quizá también pues estábamos haciendo algo que no nos terminaba de gustar y bueno, pues queríamos otras cosas en nuestra vida, ¿no? Queríamos vivir con más tranquilidad, ¿no? Vivir con más relax, ver la vida de otra manera y bueno, pues como tú has dicho, efectivamente, yo llegó un momento en el que estaba medicada, estaba tomando pastillas para la ansiedad, estaba tomando pastillas para dormir y los domingos eran un poema. Yo llegaba el domingo y yo me levantaba llorando y era un rechazo absoluto con que empezase la mañana. También es verdad que coincidió con la anterior crisis, empezó en 2008, ¿no? Yo ahora aquí te estoy hablando de que nos fuimos a Murcia en 2010 y estuvimos de 2010 a 2013, que fue plena crisis, y pues dirigir una empresa en aquella época era algo tremendo, era realmente un estrés porque, pues bueno, tienes muchas familias que están dependiendo de tus decisiones y hubo que tomar muchas decisiones pues que no, a mí no me gustaba tomarlas, ¿no?
Entonces, bueno, el padre de David también estaba aquí en Madrid, estaba enfermo. Y llegó un momento que fue David realmente, ¿no? El que me dio el toque de atención y me dijo, mira, o le pones tú fin a esto o se lo pongo yo. Entonces, estamos aquí con sufrimiento, tú estás mal, mi padre está muy mal en Madrid y al final no estamos ni en un sitio ni en otro y yo creo que tenemos que ver esta situación por dónde la tomamos, ¿no? Eh, sí que es verdad que un par de años antes, yo por una cuestión de interés, curiosidad y porque me gusta mucho estudiar, pues había decidido hacer un máster en cooperación internacional y desarrollo, porque sí que es verdad que me apetecía mucho ir enfocando. Tampoco lo hice con el pensamiento de dedicarme a ello profesionalmente, pero sí, bueno, tenía como ese interés de darle un giro a mi vida más hacia lo social, ¿no? Era como un poquito lo que a mí me faltaba. Entonces, pues a partir de empezar a pensar en qué podíamos hacer con nuestra vida y demás, pues bueno, dijimos, yo realmente le dije yo a David, a ver, yo creo que necesito tomar un año sabático. O sea, realmente, o sea, necesito desconectar. A mí viajar me encanta, llevo viajando desde que era súper pequeña, con mi padre y con mi madre he viajado mucho. Y, y bueno, pues ahí empecé a darle vueltas y le dije, oye, ¿y si nos tomamos un año sabático? Oye, si nos damos la vuelta al mundo, pues económicamente estábamos bien. ¿Y si además yo voy haciendo voluntariados del máster que he estudiado y voy cogiendo un poquito de experiencia? Pues luego cuando volvamos, yo puedo mandar currículum a las ONGs, incluso a las grandes, ¿no? Porque, bueno, yo soy licenciada en dirección de empresas y juntando eso con la cooperación, hice también otro máster en intervención socioeducativa y infinitos cursos. Y entonces, pues bueno, pensé, pues luego cuando vuelva, he hecho currículum y bueno, pues en algún sitio encontraré trabajo y pues bueno, a partir de ese momento mi vida va a ser pues estar 3 años en un sitio y bueno, a mí me gusta mucho ese estilo de vida, la verdad. Volviendo un poquito atrás, porque nos has empezado a contar toda esta historia de Murcia, vosotros estabais dirigiendo una empresa, pero es que vosotros además ya veníais de tener vuestra propia empresa en Madrid, tenéis una empresa allí que además tuvisteis que cerrar, o sea, como que partíais también de una vida laboral, de emprendimiento que pues con la crisis tampoco acabó de salir bien, os vais a Murcia, pasáis allí unos años difíciles, sumándose todo el tema de la crisis, dirigiendo una empresa con todo el estrés que eso conlleva. O sea, me imagino que el peso que teníais sobre los hombros después de estar en Madrid y en Murcia haciendo todos estos procesos debía ser muy fuerte, ¿no? Claro, claro, tú ten en cuenta que yo he estado 20 años, tengo 20 años de experiencia profesional en los que he trabajado en entidades financieras, Banco Santander, BBV, multinacionales, Siemens, o sea, una trayectoria empresarial hasta que en un momento dado, también un poco buscando ser más dueñas de nuestra vida, Uh-huh. decidimos emprender y bueno, pues uno de nuestros hobbies que nos encantan son las motos. Tenemos moto, David es motero y decidimos crear pues una tienda de accesorios y artículos pues para las personas que van en moto y demás. Vendíamos Vespas y la verdad es que pusimos la tienda con muchísima ilusión y la pusimos justo pocos meses antes de que explotara todo el tema de la crisis, todo el tema de Lehman Brothers en Nueva York. O sea, nadie esperábamos que iba a ir esto así. De hecho, la Comunidad de Madrid nos presentamos un plan de empresa. La Comunidad de Madrid nos dio una subvención súper importante. O sea que, bueno, el proyecto en sí aparentemente era muy bueno, pero nada, la crisis se lo llevó por delante y terminamos liquidando la empresa. Cuando nos fuimos a Murcia, la empresa seguía todavía en marcha y seguíamos haciendo envíos online. O sea, ahí hubo un tiempo, pero sí, fueron épocas muy difíciles. Cuando montamos la tienda y empezó la crisis, tuvimos que buscar un segundo trabajo porque no nos daba. Entonces, por suerte, encontramos tanto David como yo trabajo en MediaMarkt en Madrid, bueno, en San Sebastián de los Reyes, y entonces era tremendo porque trabajábamos de lunes a domingo
porque en comercio en Madrid no se cierra. Ujú. Bueno, creo que ya en el resto de España tampoco. Y trabajábamos de 10 de la mañana a 10 de la noche. Yo por las mañanas trabajaba en la tienda y David trabajaba en MediaMarkt. Nos juntábamos para comer y luego yo me iba a MediaMarkt, David se iba a la tienda y a las 10 de la noche nos reuníamos, volvíamos a casa, cenábamos y moríamos. Y a Así estuvimos. dormir, porque Claro, vamos con esta vida que sí. no te da para nada más. Y me parece súper curioso, Cara, cuando te escucho hablar de tu trayectoria profesional, de tu formación. Me parece súper curioso porque no me cuadra con la Cara que yo he conocido ahora, ¿no? Pero bueno, estabas diciendo que empezaste a formarte en cooperación y en desarrollo. Y yo me pregunto, ¿es un tema que siempre lo habías tenido ahí en la mente, un poco el run run de, pues de estos temas y en esos 20 años de trayectoria profesional como que lo habías tenido calladito y un día se te despertó? Pues yo creo que a mí me ha pasado lo que le ha pasado a tantísima gente, e incluso gente que le está pasando y ni siquiera es consciente. Y es, mira, yo de pequeña quería ser veterinaria. La ilusión de mi vida era ser veterinaria. A mí los animales me pirran. Pero bueno, pues circunstancias de la vida, pues no puedo con la sangre. Había que... Estudié 2 años biología y cuando había que empezar a hacer las disecciones, yo le dije, mira, a mí esto no es para mí, yo no puedo con esto. Entonces, yo en aquel momento pensé estudiar psicología. Realmente a mí me interesaba muchísimo la psicología o el magisterio infantil en educación especial. Me interesaba mucho, pero en esos momentos en los que eres tan sumamente joven, tan inexperta, estás tan vulnerable, porque, bueno, pues también lo vives como un fracaso, ¿no? Sinceramente, o sea, yo siempre he sido muy buena estudiante y pues hacer 2 años de biología, dejarte la carrera, las presiones familiares. Y al final, lo que te decía, que le pasa a muchísima gente, terminé estudiando dirección de empresas como podía haber estudiado, no sé, cualquier otra cosa. Estudié dirección de empresas porque mi padre es empresario y porque pues mi familia me dijo, hija, pues si no sabes qué estudiar y no lo tienes claro, pues estudia dirección de empresas que por lo menos podrás el día de mañana. Y no era algo que yo me gustase ni quisiera hacer, de hecho no me identifico con esa forma de ser, pero sí que es verdad que cuando somos niñas o adolescentes, nuestra obsesión es que nuestros padres y nuestras madres nos miren, nos quieran, no les defraudemos y hacer muchísimas cosas que no las haces por ti misma. Y juegas papeles, ¿no? Y juegas determinados roles que ni tú misma te eres consciente que los estás jugando, ¿no? Todo esto te hablo que yo he sido consciente hace poco relativamente, que es algo más del subconsciente. Y esas cosas lo único que van haciendo es que por dentro se va generando un vacío muy grande de tu propio yo, de quién eres realmente. Entonces, pues sí, yo era muy buena en mi trabajo y podía jugar ese papel y se me daba bien, pero yo no era esa persona, yo no soy esa persona. Si lo tengo que hacer, lo hago, pero yo soy otra persona que me ha costado muchísimo descifrar y he vivido desde la adolescencia muchísimos problemas y muchísimas crisis de identidad. He ido a terapia infinitas veces. Siempre he tenido como ese quién soy realmente, hasta que yo conseguí darme cuenta que yo no era la persona que estaba siendo para agradar a mi padre, a mi madre o a mi entorno. Yo era otra persona que parece ser que gustaba menos al resto de personas o bueno, era menos aceptada en Menos ese entorno. convencional, en cierta manera, ¿no? Muchas Sí, veces, bueno, nos dejamos guiar también por el hecho de que las personas más mayores tienen más experiencia, saben más de la vida, ¿no? Esto que se dice, ¿no? Yo sé más de la vida porque ya pues, soy más mayor y a veces nos dejamos guiarnos, bueno, y no tiene por qué ser lo bueno para nosotras. Al final, bueno, tenemos que escoger nuestro propio camino. Tú llegas a decir en el blog incluso que cuando estabas en todo este proceso en Murcia, en las empresas, o sea, dirigiendo la empresa y todo esto, que aunque habías llegado a conseguir la vida perfecta, te sentías una fracasada. absolutamente. Claro, porque a mí no me llena esa vida.
porque es lo que te decía antes, cuando hay personas que tienen ya no te hablo su trabajo profesional, ¿sabes? Sino que en su día a día, en su vida, hacen las cosas que le hacen feliz, ¿no? Y han llegado, o estas personas no tan vocacionales que de pronto te dicen, pues yo es que quiero ser enfermera y son enfermeras y son súper felices, o yo es que quiero ser... A mí eso no me pasaba, yo no sabía quién quería ser, no tenía claro, Carla, por dónde tirar, ¿no? También me dejaba llevar mucho por lo que la sociedad esperaba de mí. Ya no te hablo solo de mi padre o de mi madre, sino la propia sociedad, lo que, pues bueno, lo que está estructurado, la sociedad está muy estructurada y se esperan determinadas cosas de determinadas personas y yo me sentía como en una cárcel realmente, ¿no? Entonces, pues sí, es verdad, yo estaba dirigiendo una empresa, tenía un sueldo fantástico, vivía en un chalet estupendo, tenía mis gatos, tenía mi perro, tenía mi marido, o sea, era como todo maravilloso, tenía mis zapatos que me habían costado 300 euros y no tenía ningún problema en ese sentido, pero yo decía, pero si es que a mí esto no me interesa, si es que yo, si es que a mí me da vergüenza gastarme 300 euros en unos zapatos, o sea, era como vivir una vida que cuando la vivía me hacía sentir mal, era como, no sé cómo explicártelo, como si yo me estuviese siendo infiel a mí misma sin saber quién era yo realmente. Hmm. Era muy complejo, era Sí, muy sí, lo complejo. es, pero yo creo que se entiende porque al final es que, bueno, no habías encontrado lo que querías hacer, tu identidad, ¿no? No habías, no, sí, no habías descubierto lo que querías hacer. Pero eso llega ese cambio, llega esa toma de decisión que me imagino que debió ser un proceso complejo por todo lo que estás contando, ¿no? Y todas esas presiones que nos autoimponemos, que nos pone la sociedad, que nos pone la familia, que nos ponen los amigos. Debió ser un cambio bastante importante, pero lo dais. Hacéis esa transformación, estabais dispuestos a dar el paso, se te ocurre, como comentabas antes, la idea de viajar por el mundo, trabajar como cooperante, pero tú, para complicarlo un poquito más, dices, yo no quiero echar currículums para depender de grandes empresas y tal y cual. Tú querías hacer algo por tu cuenta y entonces ahí nace, ¿no? Es ahí donde nace Road to Help. Sí, sí, la verdad es que en cuanto empezamos a viajar, la primera parte del viaje nos lo tomamos como unas vacaciones, nos fuimos a Estados Unidos porque allí vive mi hermana y estuvimos recorriendo la costa oeste. O sea, es una parte, sí que el viaje empezó ahí, pero para mí el viaje empieza cuando nos vamos a Nepal. Uh-huh. Entonces en Nepal empiezo a acercarme al mundo de las ONGs, yo había hablado con una ONG, la cosa no sale bien. Bueno, pues la vida es verdad que también te va poniendo delante, bueno, pues una serie de circunstancias en las que yo enseguida me di cuenta que yo estaba huyendo de los trabajos en las grandes multinacionales o en las entidades financieras o en las empresas o el trabajo corporativo. Y yo decía, bueno, ¿y qué sentido tiene si yo mañana me pongo a trabajar para, yo sé, para la ONU o para, a lo mejor no te digo que tuviese tantas aspiraciones, ¿no? Pero para Intermonospa, al final es otra corporación igual, al final el sistema es el mismo, ¿no? Y al final son empresas, por mucho que tengan, no tengan ánimos de lucro, pero son empresas que se dirigen desde un punto de vista absolutamente empresarial. Uh-huh. Y yo era precisamente de lo que quería huir. Entonces, claro, yo tenía ya esta formación y me sentía absolutamente capaz de desarrollar un proyecto, no solo por la formación en cooperación, sino pues por toda mi experiencia como empresaria. Entonces, bueno, también es verdad que la idea inicial de David era volver. La mía no tanto. Yo quería escapar y huir. Pero David quería volver, pero sí que es verdad que al poco de empezar ese ritmo de vida, David también encontró una paz y también él aprovechó y cambió su carrera profesional, hizo un máster en programación informática, en desarrollo web. Entonces, pues claro, al final nos dimos cuenta que viajando estábamos muy bien, estábamos donde queríamos, gastábamos mucho menos dinero del que gastábamos aquí en España. Teníamos una vida muy acorde a lo que nos gustaba, pues sin necesidad de lujo, sin necesidad de nada, con unas complicaciones, una vida muy poco complicada, unas complicaciones mínimas y un proyecto muy bonito en el que además podíamos compartir nuestro viaje pues con grupos de personas haciendo unos voluntariados que estaban muy bien. Entonces,
pues sí, ahí fue donde un poco nació Road to Hell, como identidad propia, ¿no? O sea, como creador también, creadora en este caso yo, de los propios proyectos adaptados a las usuarias que iba conociendo en determinados momentos y que donde había pues una demanda de esa necesidad. Y una de vuestras preocupaciones, como la de todas las personas que emprenden un viaje solo ida, un viaje largo, es el dinero. Ujú. ¿Cómo gestionasteis vosotros la parte económica del viaje? Pues como nuestra idea inicial era hacer un año sabático y volver, ¿no? Y retomar un poco la vida estructurada, pues la primera parte cuando estábamos en Estados Unidos fue a tutiple en vacaciones, ah, Bueno, merecidas, tarjeta. oye, después de tantos años ahí de Sí, sufrimiento y de trabajo, sí, la merecidas verdad es que sí. vacaciones. Bueno, siempre hemos tenido vacaciones, la verdad es que eso siempre ha sido muy prioritario en nuestra vida. Bueno, también está bien. Alguna vez la hemos tenido que cancelar, ¿eh? Sí que es verdad que algunas vacaciones a veces han tenido que ser canceladas. Pero sí que es verdad que cuando llegamos a Nepal y lo hablamos y me dijo David, mira, yo creo que no es necesario que volvamos a ningún sitio, si estamos a gusto aquí, vamos a estar aquí y vamos a ir tomando decisiones en presente. Para mí eso fue un relax, porque a mí me daba mucha angustia volver a España. Entonces dijimos, vale, pues entonces ahora el tema del dinero, pues tenemos que pensarlo porque ya no, o sea, ya no vamos a volver. Yo sé que puedo volver a España y puedo buscar trabajo y lo voy a Ujú. encontrar y vale. Pero claro, esto era más complejo. Entonces, bueno, la verdad es que para este tipo de viajes, como tú dices, de solo ida, de largo recorrido, en los que tú realmente quieras generar ingresos, es muy importante que lo pienses. ¿Sabes? O sea, sí que es verdad que muchas veces la gente está que nos vamos por ahí, viajamos, podemos dar una imagen de que somos un poco alocadas y que nos vamos a vivir la vida, pero eso no es cierto. Y la gente no, o sea, que en ningún momento es que crea la gente que la vida te la regalan y que te puedes dejar tu vida y largarte por el mundo y vivir súper bien, porque eso no es cierto. Al final tú lo piensas, tú haces una estrategia, tú te paras a pensar de qué manera vas a obtener ingresos y en nuestro caso, pues el grosso ha venido por el diseño web de David y lo que hace David, porque todo lo que hago de cooperación lo hago de manera voluntaria. Ujú. A ver, partíamos de unos ahorros, que eso también es algo que yo siempre le aconsejo a la gente, ¿no? Que haga un pequeño plan financiero pequeñito y diga, a ver, yo me voy a ir a Nepal. ¿Cuánto se gasta más o menos en Nepal en un mes? ¿300 euros? Vale. ¿Cuánto dinero tengo en el banco? ¿Cuántos meses podría yo vivir sin ganar, sin tener ingresos? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Soy capaz de desarrollar alguna forma de obtener ingresos? Pues casi todos los ingresos, como tú muy bien sabes, para la gente que somos nómadas, pues suelen venir pues de los temas de redes sociales, temas de Mm. informática, todo un Digital. poco, todo exactamente, todo lo digital, porque pues a ver, todas somos conscientes que nos vamos a viajar y a vivir a países que normalmente suelen estar en proceso de desarrollo, donde los salarios, vamos, o sea, la gente allí sobrevive porque sobrevive, no vive, sobrevive. Y nosotras, pues probablemente, o sea, tú no vas a llegar allí y te van a estar pagando un salario como el que podrías cobrar aquí en Europa, ni la mitad tampoco. Entonces, bueno, un poco el truco, entre comillas, o cómo hemos ido sobreviviendo, pues viene ahí también del tema del desarrollo web y del diseño de páginas web de David. Luego, posteriormente, que ha ido evolucionando todo bastante y yo me he metido en el tema de la ilustración y demás, pues bueno, ya vienen también ingresos por otro sitio o mientras hemos estado con la furgoneta, yo llevo una máquina de coser, hago muchísimo tema de manualidades, de costura, de mochilas, estuches, bla, 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 pulseras, que eso también lo vas vendiendo y la verdad es que es un poco increíble, pero sacas bastante, no para hacerte rica, pero sí para ir tirando y comprar tu comida y demás. Ujú. Entonces, bueno, pues Se bien puede, se también puede. se Además, yo puede, creo, pero siempre he pensado que cuando dejas tu vida, ¿no? La vida convencional, digamos, entre comillas, dejas tu vida en España, luego
cuando estás de viaje es como que la creatividad se te desarrolla, despiertas intereses que a lo mejor tenías dormidos, los desarrollas también, buscas maneras de generar ingresos que quizá a priori no se te hubieran ocurrido porque estabas tan ocupada dándole a la tecla delante del ordenador en casa que yo creo que incluso se fomenta, ¿no? Esa creatividad. Totalmente. Además, ten en cuenta que conoces a muchísimas más viajeras Que te inspiran, que te cuentan sí. cómo lo hacen y te vas a otras culturas donde tú además ves a la gente, claro, lógicamente no es como siempre cuando decimos es que la gente en Argentina es súper creativa, claro, no les ha quedado otra, han ido de crisis en crisis, entonces son unas de las personas más creativas, haciendo una generalización por supuesto, ¿no? Pero son súper mega creativas. Bueno, pues aquí también pasa eso, ¿no? Tú te vas a países en desarrollo y la gente al final pues bueno, no tiene otra, se espabila y tú pues vas absorbiendo un poquito de aquí, un poquito de allá, y es verdad, se abre muchísimo la creatividad y luego también es básico. Yo creo que es donde está realmente el truco de todo esto, es reducir tus gastos a bajo mínimos. Totalmente. O sea, tienes que reducir gastos y, bueno, pues si, a ver, tú puedes irte de viaje y pagar un hotel por 25 euros la noche, que nos parecería tirado de precio y es fantástico y está genial, pero mantener eso en el tiempo es muy complejo. Y al final es más caro que vivir aquí, incluso. Claro, entonces si tú de pronto encuentras que hay lugares para dormir que a ti te valen y están bien y cumplen tus expectativas, pero valen 4 euros, pues lógicamente si tú quieres que tu viaje sea un viaje muy largo, pues tiras por ahí. David y yo lo que hacemos muchas veces ahora, bueno, siempre que viajamos es cuánto vale un plato de comida, ¿no? Y cuando queremos gastar dinero en algo, pues lo hablamos en platos de comida, ¿no? Es que, bueno, pues si yo ahora mismo hago esta excursión para ver, yo qué sé, las ballenas de no sé qué, pues voy a perder a lo mejor 10 días de comida o más. Claro. Y es un buen truco que a mí no se me había ocurrido, para ahorrar, sí. la verdad. Lo valoras mogollón. Claro, lo valoras mucho. Pones mucho en perspectiva al final lo que vale el dinero. Claro, y luego obviamente pues no te puedes dar todos los caprichos. Pues por ejemplo, cuando estuvimos en Baja California, pues yo los animales, como te he dicho, me flipan. Pues yo quería ir a ver las ballenas, pero también quería ir a ver los tiburones ballena. Pues de las dos cosas pues elegí una, porque las dos pues no se puede. A ver, tú tienes el dinero y tú dices sí puedo, pero si tú quieres hacer a largo plazo algo que sea sostenible y tú quieres que se mantenga, tienes que tener la cabeza muy en su sitio. Uh-huh. Oye, y vuestra aventura empezó en Nepal, como estabas comentando, que es un país en el que estuvisteis 3 meses, ni más ni menos. No sé si fue la primera vez que fuisteis a Asia. Sí. Es la primera vez. Entonces, sí. Pregunta obligada, ¿sufristeis un poco de choque cultural? Absoluto. Mira, qué pardillas, de verdad. Mira, llegamos al aeropuerto de Katmandú. Qué pardillas y qué vergüenza me da contarlo, pero es que yo creo que esto hay que contarlo. Llegamos al aeropuerto de Katmandú y íbamos a pagar el visado y llevábamos dólares, pero el señor decía que no, que le teníamos que pagar en rupias. Y yo le digo, vale, no hay ningún problema. Me voy al cajero y saco dinero. Me voy al cajero y le digo, señor, el cajero no funciona. Y me dice, ¿qué le hacemos? Y a mí que me cuentas, ¿no? Le digo, mire, señor, que es que yo vengo de Estados Unidos. No vengo con rupias nepalíes. Y me dice, no os preocupéis, dejadme vuestros pasaportes y os salís aquí a la ciudad, a Katmandú, y os buscáis un cajero, que hay cerca varios cajeros, sacáis el dinero en otro cajero y venís y me traéis el dinero y yo os devuelvo los pasaportes. Vale, bien. Y salimos y entonces aquello era, ¡buah!, el calor. Los olores tan fuertes. Millones de personas esperando allí en la puerta del aeropuerto con sus nombrecitos, sus movidas y tal. Y David y yo con la cara de pardillas acojonadas, que pues sí, habíamos viajado mucho, pero era como una situación súper estresante porque había un señor que se había quedado con nuestros pasaportes. ¿No se os ocurrió en ningún momento que uno de los dos saliera al banco y el otro se quedara con el señor y los pasaportes, no? ¿Qué va? O sea, no éramos capaces de pensar. ¿Nunca os ha pasado esto? ¿No te ha pasado, Carla, que a veces dices, pero ¿por qué coño he hecho yo esto? Si yo de normal nunca haría esto, ¿no? Bueno, pues sí. Totalmente. Entonces se nos arremolinaron
como 8 chicos nepalíes y nos rodearon ofreciéndonos 1 millón de cosas. Y entonces ahí, supongo que a David también, pero a mí me surgió el miedo occidental absurdo y ridículo que tenemos a lo desconocido. Y yo empecé a estresarme. Y ya llegó un momento que les dije, mirad, por favor, callaros. Yo necesito sacar dinero porque hay un señor que tiene mis pasaportes y yo estoy muy agobiada, por favor, no me agobiéis. Me dicen, pues no te preocupes que te llevamos. Y yo, ay, Dios mío, si es que yo no quiero que vengáis conmigo. Yo empecé a pensar que me iban a robar, de ignorante, absurda, y me arrepiento muchísimo de pensar así. Bueno, pues nada, aquí los 8 o 10 nepalíes o los que fueran, pero eran un montón con nosotras a acompañarnos a sacar dinero. Un cajero que no funcionaba, nos llevan a otro cajero. Yo ahí tapando a David, los otros arremolinados que se querían meter dentro, yo diciendo, ay, Dios mío, qué angustia. Y ya cuando salimos y nos dicen los chicos, y yo, ay, pues nada, que nos vamos. Y los chicos, pues qué bien, si es que lo que queríamos era ayudaros e incluso os podíamos dejar dinero si queríais. Y que a mí se me cayó el alma a los pies y yo dije, pero ¿cómo soy tan mala persona? ¿Pero cómo es posible que yo haya desconfiado de la gente? Bueno, pero a veces pasa también porque en otros países a lo mejor te encuentras en esa situación y no te piden dinero al principio, pero te hacen el favor y luego te piden una propinilla. O sea, a mí me ha pasado. Lo puedo entender. Prejuicios, Carla. Pero son tenemos, sí, porque que, no todo el mundo es igual, claro. no, tenemos demasiados prejuicios. Y entonces yo siempre hablo que esa fue la primera hostia que nos metió Asia en la cara y que se nos quitaron todas las tonterías de golpe. Con esa, solo necesitamos esa. A partir de ese momento nos relajamos y dijimos, mira, o sea, esto no podemos vivir la vida pensando que, pues bueno, pues como solemos pensar aquí, ¿no? Porque la verdad es que somos súper desconfiadas las personas aquí. Y, y sí, pues sí, hubo un choque cultural, pero ya te digo, nos duró ese momento. Luego ya en cuanto... Bueno, pues ya ¿Recuperasteis los pasaportes, entiendo? Sí, es que todo salió fenomenal, sí, es que no hubo ningún problema en ningún momento, ¿no? Es lo que hablábamos tú y yo antes, ¿no? Es tu cabeza que se monta unas películas que no vienen a cuento y tú vas y te las crees y te dejas llevar y es lo más absurdo del mundo. Totalmente, totalmente. ¿Y qué tal esos 3 meses en Nepal? Yo sé que tuvo, imagino, su parte buena, tuvo su parte mala, luego hablaremos del terremoto, pero ¿qué tal esos 3 meses así en general? Imagino que si os quedasteis tanto fue porque disfrutasteis mucho, ¿no? Pues mira, fueron maravillosos se queda corto. Nos hubiéramos quedado más, porque tú la visa luego la puedes ampliar sin ningún tipo de problema y puedes estar, no sé, son 5 o 6 meses en total. Y nuestra idea era ampliarla, pero como era el principio del viaje y yo soy un poquito rabillo de lagartija, yo estaba ya deseando ir al siguiente país. O sea, yo era como él. Estoy aquí, pero yo ya estoy pensando allí. Antes yo pensaba mucho así, era muy de pensar en el futuro, por eso tenía tanta ansiedad siempre. Hasta que la vida me ha ido poco a poco, estoy en ello, aprendiendo a valorar el presente. Entonces, nos hubiéramos quedado mucho más, te digo. Nepal nos pareció un país increíble, recorrimos varias zonas, por supuesto no lo conocimos todo porque es casi imposible, pero nos enamoramos de la gente. Yo no me he encontrado con absolutamente nadie que nos tratase mal o que nos hiciese un feo o al contrario, era gente, no sé, me gustó mucho la espiritualidad que tienen, ¿sabes? Su cultura basada siempre, obviamente, claro, pues somos nuestra cultura, nuestras tradiciones, cada pueblo, ¿no? Y es un pueblo, pues, es un pueblo mayoritariamente hinduista, que cree en la reencarnación, que cree en el karma, que cree en el dharma y que intenta, pues, todo lo que hace, intentar hacerlo, pues, para hacer el bien. Por supuesto, hay de todo en todos sitios. Pero nosotras, todas las personas que nos encontramos fueron de verdad maravillosas y fíjate que yo a día de hoy sigo teniendo contacto o sea, habitual con personas que conocí allí nepalíes. ¿Y tuvisteis la oportunidad de participar en algún proyecto de cooperación? Que bueno, era el objetivo inicial del viaje. Sí. Pues mira, yo al principio ahí también me llevé una decepción bastante importante porque yo había contactado con una ONG con la que llevaba hablando muchísimo tiempo cuando estaba en Madrid y, y bueno, pues se suponía que íbamos pues, a hacer unas determinadas tareas, ¿no? En un cole.
Y fuimos a ese cole, nos dimos cuenta que no estaba nada preparado y la gente solo quería de verdad agasajarnos y que estuviéramos bien, pero las condiciones que podían ofrecer y las circunstancias a mí no me gustaron. Me pareció que no había un proyecto sólido, me pareció que, bueno, me pareció, no estoy segura, no había un proyecto sólido, no había unos objetivos claros marcados, era bueno, pues ir allí en plan, como digamos, intercambio cultural, ¿no? Digámoslo Ujú. así. Y la verdad es que no era lo que yo iba buscando. Entonces, bueno, pues le dije al chico, mira, lo siento, yo esto no es lo que habíamos hablado. Y pues nada, nos fuimos a Bhaktapur, que era la ciudad donde se suponía que íbamos a estar. Encontramos un lugar para un hostel. Y bueno, pues allí estuvimos viviendo pues, unos días, unas semanas y bueno, pues al final siempre es verdad que somos personas que, pues, que nos gusta mucho convivir con la gente y mezclarnos y hablar. Y bueno, pues hablando con la dueña y contándole un poco, ¿no? Pues esto lo que había pasado y tal, pues la dueña me dijo, pues sabes que mi hermana o bueno, alguien de su familia trabajaba en un cole y dijo, pues igual podemos ir a entrevistarnos con el director, con el directivo y a lo mejor pues tú le puedes proponer un proyecto y entonces eso hicimos. Querían alguien que se encargase un poco de hacer algún tipo de tarea tipo monitora de ocio y tiempo libre, que David y yo tenemos los cursos de monitoras de ocio y tiempo libre, de las clases bueno, era como los niños y las niñas de 3 y 4 años y luego los creo que era de 9 a 11 más o menos. Entonces, pues bueno, desarrollamos un pequeño proyecto para hacer su festival fin de curso. Entonces, pues David es músico, toca la batería, yo también soy música, toco el ukelele, la guitarra, entonces pues lo enfocamos a la música. Entonces hicimos con materiales reciclados, hicimos nuestros propios instrumentos, cosas muy básicas, ¿no? Pero bueno, les enseñamos la canción de Yellow Submarine de los Beatles, hicimos una coreografía y bueno, o sea, se lo pasaron genial, hacíamos juegos también, bueno, era un poco pues eso, ¿no? De ocio y tiempo libre. Y a las pequeñas y a los pequeños pues hacíamos papiroflexia, hacíamos pues alguna especie de, pues también relacionado con la música. Entonces la verdad es que estuvimos un mes y medio trabajando en el cole y muy bien como experiencia inicial, pero sí que es verdad que el tema del cole ya no lo he vuelto a hacer nunca más porque creo que para, creo que para trabajar en un cole hace falta más tiempo, hace falta un proyecto mucho más largo, ¿no? Es un poco como, bueno, si tú me dices, ¿hay algo que te arrepientas de los voluntariados que has hecho? Pues quizá el voluntariado del cole me arrepiento porque creo que desde el punto de vista de la cooperación podría haber estado mejor planteado, ¿vale? Hmm. Y luego también surgió, por medio de la chica que llevaba el hostel, yo le propuse si les interesaba pues dar algún tipo de conferencia. Bueno, no sé si se lo propuse yo a ella a mí o surgió hacer unas conferencias para empoderamiento de mujeres empresarias de allí de Bhaktapur. Entonces, como ella pertenecía a la Cámara de Comercio e Industria, pues me puso en contacto con la gente de allí, les presenté un proyecto de un par de conferencias y ese sí, la verdad es que me gustó muchísimo porque fue algo como más puntual y desde entonces toda mi cooperación ya se basa en acciones puntuales, ¿vale? Son normalmente basadas en algo formativo, pero más allá de hacer un voluntariado continuado, que lo retomaré cuando vaya a estar bastante tiempo en un sitio, de momento todo lo que he hecho ha sido eso. Y estuvo muy bien porque la primera conferencia era para unas chicas que acababan de terminar un cursito de esteticista y peluquería y tal, y estaban pues un poco perdidas como para emprender, ¿no? Y bueno, yo les hablaba desde una perspectiva europea, ¿no? De cómo se hacen las cosas aquí, pero al final el análisis de costes, el análisis financiero, las estrategias publicitarias y todas las estrategias de marketing al final son universales, ¿no? Entonces, pues bueno, pues les hablaba de costes, les hablaba de tal, de lo que tenían que tener en cuenta, de la hora de emprender, de tal, y estuvo genial. Sé que les encantó, a mí me gustó mucho. Y la segunda conferencia ya fue para empresarias
y empresarios, porque me dijeron que eso de hacerlo solo para chicas que me olvidara. Y obviamente lo primero que hay que hacer es respetar las culturas Pues del sí. país. Entonces le dije, vale, yo abro mis puertas a todo el mundo, pero la conferencia se llama Women Empowerment, Y al que no le guste, ¿sabes? que no mire, oye, que no asista. Exactamente. No, pero también estuvo muy bien porque sí que es verdad que ya eran empresarios y empresarias curtidas y fue muy interesante porque eso sí fue más pues analizar cómo hacían ellas las cosas, cómo las hacemos en Europa, cómo las he hecho yo. No Ujú. tiene por qué hacerla todo el mundo igual. Hacíamos análisis de estrategia, ¿no? Pues bueno, la verdad es que ellas al vivir tan cerca de India, que es uno de las grandes potencias, bueno, pues un poco más enfocado en eso y también yo ahí por debajo, hablando del papel de la mujer, que me contaran, ¿no? La mujer en la sociedad nepalí, lo que significa, tal. Pues la verdad es que fue súper interesante, me encantó, La me verdad es encantó. que tiene muy buena pinta y sé que luego continuaste un poco por esta línea, que ahora hablaremos de eso, pero estabais en Nepal cuando sucedió el terremoto, el 25 de abril de 2015. Me gustaría que nos contaras un poquito cómo lo vivisteis vosotros. Pues fue muy fuerte, la verdad. Mira, nos acabábamos de mudar de Bhaktapur, del sitio donde te digo, hacía una semana apenas, y nos habíamos ido a Pokhara, que es una zona más hacia el oeste, más de montaña y de lago. Eh, Bhaktapur se quedó destruida totalmente. Si nos hubiésemos quedado en Bhaktapur, bueno, de hecho uno de los niños que teníamos en el cole murió debido al terremoto y gente cercana murió desgraciadamente, murieron 9.000 personas al final. Nosotras, por suerte o no, no lo sé, porque la vida lo quiso así, vivimos el terremoto en sí físicamente, porque se notó en todo el país muchísimo. De hecho, estábamos en un tercer piso o un segundo piso. Yo estaba cerrando la habitación porque íbamos a bajar. Me dijo David, uy, debe estar pasando un camión porque se está moviendo mucho todo. Al acercarme a la ventana vi que el marco de la ventana se estaba descuajando. Madre mía. Tuvimos que bajar las escaleras agarrándonos a los lados de las paredes porque nos caíamos. Era como estar en una ola. Salimos fuera, intentamos evacuar a todo el mundo y tú te quedabas parada en la tierra, pegada al lago donde no te podía caer nada y tú notabas la ola debajo de tus pies. La tierra, o sea, la tierra hacía como una ondulación. Y, y bueno, pues así estuvimos un mes y pico más donde teníamos terremoto diario. Luego sí, eran réplicas diario y luego hubo un segundo terremoto también súper complejo. Pues por suerte o por desgracia en Pokhara, pues sí, por suerte pues no hubo daños ni personales ni grandísimos daños materiales como sí hubo en Katmandú o como sí hubo en Bhaktapur o en las zonas donde fue el epicentro. Pero bueno, pues también es verdad que nos permitió desde Pokhara juntarnos para hacer equipos de apoyo. La mayoría de gente extranjera se fue. Sí que es verdad que había la posibilidad de irse. Toda nuestra familia nos decía que por favor nos fuéramos. Pero claro, al final David y yo decíamos, ¿pero somos Road to Hell o qué somos? Si realmente lo que queremos es hacer cosas por las demás personas, no veo el momento de irme, ¿no? Ahora mismo pues nos necesitan. Y la verdad es que la gente allí nepalí es súper guay porque lo coordinaban todo muy bien. Entonces, bueno, ellas nos decían, dejadnos a nosotras que vayamos al sitio y a llevar las cosas. Y vosotras organizad desde un punto de vista más de coordinación, más, bueno, pues más empresarial al final. Entonces Ujú. lo que hacíamos era pues buscar suministros en India, que fue el país que más ayudó. Buscábamos pues las redes sociales, donaciones de todo tipo, o de pronto nos traen un cargamento de comida, pues a descargar camiones, a hacer cajas, a preparar cosas. Y, y bueno, yo estuve dirigiendo ese equipo. Nos juntamos, pues había una chica de Alemania, otro chico de no sé dónde, otra irlandesa, tal, pues éramos toda gente extranjera que preparábamos todo y luego la gente, se lo dábamos ya a la gente de nepalí y ellas lo llevaban a los lugares donde hacía falta. Pero bueno, pues al final también pasa un poco como todo. Empezó a desmadrarse la cosa, empezaron a venderse asientos en los coches para ir al centro de la tragedia. La gente querían ir las extranjeras, ellas, no era como, ¿sabes? Este ego que tenemos de yo. Mm.
yo quiero ir. Quiero vivirlo en primera persona, ¿no? Eso es, yo voy a salvarle la vida a la gente, ¿no? Que tenemos ese rol salvador, ¿no? Yo también lo tengo, todo el mundo lo tenemos. Y pues una de las veces de una de las réplicas, pues murieron bastantes personas extranjeras que iban en los coches porque se les desprendió una montaña encima, ¿no? Entonces, bueno, y al final terminamos saliéndonos un poco del tema porque el grupo empezó a desmadrarse, hubo cosas extrañas y dijimos, vale, hemos aportado hasta donde hemos podido y hasta aquí seguimos allí, nos quedamos allí, seguimos recorriendo parte del país hasta que ya pues terminaron nuestros 3 meses y decidimos que nos apetecía mucho continuar. Os fuisteis a varios países, estuvisteis trabajando en diferentes ONGs, haciendo voluntariados, y luego cuando estabais en Kuta, en Lombok, en la isla de Indonesia de Lombok, en Kuta, que es la ciudad, una de las ciudades principales, tuvisteis que volver a España por un problema de salud. Cuéntanos un poco qué pasó. Pues pasó que me empezaron a pasar cosas raras. Empecé a sentir hormigueos muy extraños en los brazos, en las piernas, en ciertas partes de la cara. Y bueno, pues yo llamé a mi seguro. Yo siempre viajo con seguro médico. Habrá gente que se podrá permitir el lujo de no, pero yo no me puedo permitir el lujo de viajar sin seguro médico. Y la doctora me dijo que, pues bueno, pues me preguntó que si había hecho submarinismo. Pues yo había hecho submarinismo hacía una semana en Bali y tal. Y me dijo pues que me fuera al hospital porque estaba en serio riesgo de muerte y era muy posible que me estuviera muriendo. Le dije, vale, fenomenal. Era la 1 de la mañana, pues nos fuimos a la capital. Sí, fue precioso. Llegamos allí, me hicieron de todo, pruebas y tal, pero claro, a las 3 de la mañana me dijeron, mira, ya esta mañana no viene la neuróloga ni viene la gente. Así a priori morirte no parece que te vayas a morir. Y bueno, pues me tuvieron ingresada 12 días. Luego me hicieron millones de pruebas de todo tipo. Me metieron en la cámara hiperbárica por si era algo relacionado con una mala descompresión. Yo sabía que no, porque había hecho la descompresión perfectamente y porque además hacía una semana que había hecho submarinismo. Y bueno, pues me hicieron todo tipo de escáneres, todo tipo de... Bueno, la verdad es que de todo, ¿eh? De todo. Me miraron los nervios, bueno, mogollón de cosas. Y me dijeron, mira, o sea, no sé muy bien lo que tienes. Y en uno de estos días, pues me empezó a doler la pierna, y en una de las veces que volvía, porque yo iba muy a menudo al hospital, dije, es que me está doliendo la pierna y me está doliendo la pierna un montón y yo no hago más que llego a los sitios y la levanto, no sé. Y entonces me hicieron no sé cómo se llama, y me dijeron, pues que tienes una trombosis venosa profunda en la pierna, tienes un trombo, 3 semanas de reposo, porque si te mueves y se te va al cerebro o al pulmón, mueres. Dije, bien, vale, perfecto, ¿vale? En 3 semanas me leí los 6 libros de El clan del oso cavernario, fue fantástico. Y allí estuve, metí a la cama. Y bueno, pues nada, tocó el momento en el que ya me dijeron las doctoras y los doctores que, mira, no sabemos ya qué hacer contigo. Vete a otro sitio porque aquí tenemos unas limitaciones, estamos en una isla enana. Y pues nada, la opción lógicamente pues era volver a España. Y ahí ya fue mi declive de angustia, de llorar, yo no quería volver, era como para mí era como un fracaso, ¿no? Con lo que me había costado dar el paso y salir y tener que volver a España, lloré mucho. Al día siguiente... Qué duro, ¿eh? Muy duro, sí. Después de además de todo ese proceso médico, que veas que no te están dando con la solución y que al final te tengas que volver a España sin querer. Sí, fue muy duro. Al día siguiente de llegar a España me ingresaron en el hospital con fiebres y vómitos, pues traía dengue, estuve una semana ingresada y ahí ya empezó todas las pruebas para ver qué tenía, de dónde venían, ¿no? Estos hormigueos y estas movidas. Y estuve 10 meses haciéndome pruebas hasta que llegó un día que me dijo el médico, mira, yo no sé lo que tienes. Yo creo que tienes una enfermedad rara, autoinmune, algo extraño, sin identificar, pero yo creo que de esta no te mueres, así que ya puedes hacer tu vida. Y le dije, bueno, ya te he contado que mi vida es viajar. Y dice, sí, tu vida.
y yo no sé si fue esa misma tarde o al día siguiente sacamos los billetes para Nueva York, porque ya, sí, ya teníamos pensada nuestra siguiente aventura que iba a ser recorrer América Latina en furgoneta. Háblame un poco ahora de esa aventura, por supuesto, me tienes que contar. Os fuisteis a Nueva York, comprasteis a Florinda. Bueno, nos fuimos a Nueva York de vacaciones otra vez, porque a mí me gusta empezar todo así un poco, tenía muchas ganas de ir a Nueva York y de ahí nos volvimos a ir a California otra vez, donde vive mi hermana, y nos compramos a Florinda. Entonces, en casa de mi hermana, que es la típica casa yankee, pues ahí teníamos a la Florinda y pues estaba camperizada, pero no nos gustaba, lo sacamos todo, la desmontamos entera, le quitamos las paredes, el suelo, los muebles, lo quitamos todo, construimos cosas nuevas y ahí estuvimos hasta que la terminamos Y y empezasteis entonces el viaje. y empezamos nuestro viaje, exactamente, en ¿Qué, México. que digo yo? Que tú me estabas hablando que os fuisteis a Sudamérica, pero os quedasteis en México. Por México No, no, empezasteis y en México os quedasteis. claro, claro, la idea era recorrer América Latina en furgoneta. Entramos en México y aquello fue un flechazo tan sumamente grande que terminamos haciéndonos residentes temporales mexicanas. De hecho, nos fuimos a Guatemala durante una semana solamente a hacer los papeles para tramitar nuestro visado temporal y tengo mi carnet de residente, ahora ya se ha caducado, pero sí hemos estado casi 2 años en México. ¿Y qué tiene México que os atrapó así? Buah, no lo sé, no lo sé. México. A nivel personal, no sé si también ha sido un poco circunstancial o en qué parte de nuestro proceso interior estábamos, pero ha sido como una energía increíble. La cultura mexicana nos ha encantado, el arte mexicano, el diseño, el- la propia forma que tienen de vivir allí en México es muy parecida a la forma de vivir aquí en España, incluso de hace algunos años. Todo va en torno a la familia, en torno a la comida, a la música. Eh, no sé, nos ha encantado. De hecho, es que aún nos falta muchísimo por ver de México. O sea, llegamos solo hasta Chiapas. Nos queda todo el este, ¿no? Toda la parte del este mexicano. Y luego también es verdad que México ha sido donde Road to Hell se ha desarrollado realmente como un proyecto. Ahí es donde he hecho muchísimas acciones. He dado charlas en la Universidad Autónoma de Chiapas, en la de Baja California, en otras varias universidades, en institutos, prepas. Incluso le he dado un taller al gobierno mexicano, a la Oficina de Ayuda al Inmigrante. Entonces, siempre todo enfocado a perspectivas feministas, a detección de violencias machistas en etapas tempranas, ya todo mucho más enfocado a temas feministas, a temas de empoderamiento de mujeres en diferentes ámbitos. También he dado charlas en pequeñas colonias, bueno, pues desfavorecidas y complicadas de algunos lugares, pues allí pues con las mujeres pues contándome la normalidad de su vida, ¿no? Para ellas es normal que su marido se enfade y les meta una pistola en la boca. Y entonces, bueno, pues ha sido muy interesante, he aprendido mucho, la verdad. O sea, yo creo que he aprendido más yo. Al final, ya no se trata de dar yo una charla y llegar yo allí a las mexicanas y decir, hola, ¿qué tal? Aquí llega la feminista europea a deciros cómo hay que vivir la vida. No, no, ha sido totalmente un intercambio de conocimiento, de experiencias, de aprendizaje súper bonito, tejiendo una red de mujeres. Mis mejores amigas a día de hoy están en México. Hablo con ellas continuamente, las amo muchísimo. Y bueno, no sé, me ha encantado México. No, no, es que no puedo decirte nada malo de México. Bueno, la policía que nos extorsionó una vez y nos timó, ya está, Bueno, pero ya eso está. te puede pasar en ¿A quién no? cualquier Claro, lado. O sea que, totalmente. oye, de todos estos proyectos que habéis desarrollado en México, si te tuvieras que quedar con uno y contárnoslo, porque no nos puedes hablar de todos, has hecho así una pincelada, pero si pudieras profundizar en uno, que haya sido uno que te ha, bueno, que ha habido un antes y un después en ti, ¿cuál sería? Pues mira, realmente a mí me hacía, eh, siempre he admirado muchísimo el movimiento zapatista, por lo que significó en México y lo que significa a nivel mundial, cómo, bueno, pues cómo han demostrado que otra forma
de organización política y social, sociopolítica, se puede llevar a cabo, mucho más incluyente, mucho más cooperativa. Entonces, pues estando por México, me enteré que iban a hacer el primer encuentro de mujeres que luchan, organizado por las mujeres zapatistas, y organizamos todo el viaje para desplazarnos adrede a Chiapas, a la selva, a estar en ese proyecto. Entonces, bueno, les mandé una propuesta a las compañeras zapatistas. La verdad es que lo organizaron súper bien porque te pedían todo tipo de currículum, experiencia y demás. Les propuse dar una charla también sobre detección de violencias machistas en etapas tempranas. Creo que esa charla la he dado varias veces en México y creo que es muy importante porque México actualmente es el primer país del mundo con embarazo infantil, que llamarlo así es un poco, o sea, son violaciones a niñas, ¿no? Porque una niña de 13 años que se queda embarazada, pues ya me contarás, ¿no? Entonces creo que hay un trabajo súper importante que hacer con las menores en ese ámbito. Y son menores muy violentadas, muchas veces por la propia familia. Entonces, pues sí, me aceptaron el proyecto y fue muy ilusionante. Había muchísima gente, había cientos de mujeres en un espacio maravilloso, exclusivo de mujeres, seguro, donde compartimos durante 3 días infinidad de talleres, de aprendizajes. Fue tan bonito, Carla, fue tan bonito y poder interactuar con las chicas y que luego las chicas hablen contigo, ¿no? Y te esperan después de la charla y te dicen, oye, pues gracias porque yo no era consciente que la relación que tenía con mi novio era una relación tóxica, para mí era normal. Y resulta que, pues por lo que tú me has dicho, este es el principio de la etapa 1, ¿no? Porque, bueno, pues yo les voy explicando las etapas del ciclo de la violencia machista y cómo es un ciclo que se repite y demás. Fue súper bonito. O sea, la verdad es que lo recuerdo súper, súper bonito. Además, a David le dejaron entrar. Fue fantástico porque los pocos chicos que iban acompañándonos, algunas chicas, pues montaron su propio campamento fuera. Allí estaba el ejército zapatista fuera también. Bueno, pues claro, sabes que están continuamente amenazados por el gobierno. En aquel entonces, además, era un gobierno bastante conservador que estaba gobernando el PAN. Bueno, pues nunca se sabe los ataques que pueden tener. Entonces, pues era muy impresionante ver al ejército zapatista. Los chicos se hicieron sus propias charlas y sus propias reuniones, ¿no? Pues hablando un poco de cómo intentar de construir esas masculinidades tóxicas que ellos mismos han vivido, que es tan importante, ¿no? Porque aquí las feministas nos estamos dejando la vida y lo que necesitamos es que los chicos trabajen su masculinidad, trabajen otros tipos de masculinidades mucho más basadas en los cuidados, más basadas en la sensibilidad, en que no pasa nada y que en todos estos prejuicios, ¿no?, sociales que existen ahora mismo en esta sociedad patriarcal tan dura y tan compleja, ¿no?, en la que te señalan si eres un chico muy sensible o si eres una chica líder, ¿no?, o ambiciosa, ¿no? Esto ya sabes de los roles y los estereotipos de género que... Entonces fue fantástico. A mí me encantó de verdad. Qué experiencia tan bonita y qué bonito lo que vivisteis dentro de las charlas, pero también lo que se debió vivir fuera, que la experiencia de David seguro que también fue súper bonita. En el año 2018 estabais en México, tuvisteis que poner punto y aparte a esta aventura. Digo punto y aparte porque punto y final yo creo que no. Te diagnosticaron un cáncer de mama del que estás recuperada y ahora mismo lleváis 2 años en España. Creo que no habías estado nunca tanto tiempo desde que emprendisteis ese primer viaje que os llevó a Asia. Y yo te quiero preguntar, para ir acabando un poco con la entrevista, ¿en qué ha cambiado la cara de hoy respecto de la que se fue a Asia? Todo, incluso el nombre. En México cambié mi nombre porque me di cuenta que, bueno, estaba en un proceso... Antes de que me detectaran el cáncer de mama, empecé a tener un proceso interior, supongo que lo que habla, ¿no?, de la crisis de los 40, aunque yo ya tenía 41, pero un poco como ebullición interior, algo que no estaba bien, algo interno que yo no estaba muy bien. Me corté las rastas, me rapé la cabeza, me cambié el nombre
Y bueno, me propuse empezar a vivir mi identidad real, conocerme realmente. Todo es lo que te contaba al principio de la entrevista, ¿no? De todos estos años, ¿no? De sufrimiento, de conflictos de identidad y tal. Bueno, pues decir, a ver, aquí hemos llegado. Este va a ser el momento en el que yo, bueno, pues voy a intentar sanar lo que tengo que sanar y voy a intentar tomarme la vida de otra forma que a lo mejor sea mucho más saludable para mí. Y andaba yo con eso cuando me descubrieron el cáncer de mama y bueno, pues al final decidimos venirnos a España, pero esta vez ya no fue diferente, o sea, esta vez ya fue diferente, yo ya no vine llorando como la primera vez, yo ya vine pensando algo que David siempre me dice, ¿no? David me dice, tú eres libre y todo lo que haces lo haces porque quieres. Yo al principio le decía, ¿cómo voy a hacer yo lo que quiero si yo no me quiero ir a España? ¿No? Cuando estábamos en Asia. Me decía, sí, tú estás decidiendo irte a España, ¿no? Y bueno, esta vez ha sido desde otra perspectiva muchísimo más interesante, mucho más autoprotectora, mucho más basada en el autocuidado. Me he separado totalmente de las redes sociales. La verdad es que es un poco penoso. Road to Help está un poquito ahí solitario porque Cara necesita mucho tiempo ahora mismo para mí misma. Y bueno, estoy haciendo terapia, estoy encantada, estoy muy bien. A nivel físico estoy perfectamente, he tenido muchísima suerte. No he necesitado ningún tipo de tratamiento, o sea, me operaron y ha ido todo genial. Y bueno, digamos que ahora estoy en el viaje más importante de mi vida, Carla, el viaje interior de mi propio yo, de quién soy, de lo que necesito, de qué, qué heridas tengo o qué heridas tiene mi niña interior y qué tengo que sanar. Porque sí que es verdad que la vida muchas veces nos habla y no la escuchamos, pero en Asia me trajo la vida con una enfermedad que luego al final quedó en, bueno, no sabemos muy bien qué. En México me volvió a traer con otra enfermedad muy grave que también quedó en, bueno, no ha pasado nada, está todo bien. Entonces yo por algún motivo la vida me quiere aquí. Yo no sé, no creo en Dios ni nada de eso, pero sí, de alguna manera, no sé, es como sería un poco estúpida si no me diera cuenta que yo intento irme y a mí me trae la vida. Entonces, bueno, estoy aquí. Mira, hemos tenido la enorme suerte, el enorme privilegio de encontrar un pueblecito en la Sierra de Madrid, donde yo ahora mismo me giro y estoy viendo un lago maravilloso y estoy viendo las montañas. Vivimos apenas 100 personas en el pueblo. Vivo en la máxima tranquilidad. Pasan buitres, pasan águilas. Es maravilloso. Salimos a coger setas. Entonces estoy un poco como permitiéndome y dándome el tiempo que necesito y sin preocuparme de quién me sigue en las redes sociales, sin agobiarme, estoy muy centrada en mi proyecto de pintura, estoy pintando mucho. Bueno, pues sí, estoy también un poco en eso, pero calma, ¿sabes? Estás Con haciendo otro calma y viaje que a mí me parece igual de sí. importante y necesario, que creo que Ujú. además deberíamos hacer todos, que es un viaje hacia nosotros, hacia el aprendizaje, hacia el autocuidado. Y me parece súper interesante este proceso que has vivido, ¿no? Y que creo que, bueno, hemos intentado un poco cerrar el círculo, Sí. hablando al principio de esto y ahora cerrándolo al final. Y yo solo me queda darte las gracias por haber compartido tu historia, vuestra historia, la tuya y de David, que también es una parte importante de Road to Help. Sí. Yo creo que ha sido un chute de energía, que todas las personas que estén pasando por un momento pues un poco difícil a lo mejor de toma de decisiones o de que a lo mejor no pueden tomar decisiones por la situación Ujú, en la que nos estamos viendo ahora, pues bueno, que sepan ujú, que hay personas que han salido de ese agujero de infelicidad que tú dices, ¿no? Y que se ujú. puede. Yo sé que estás desconectada de las redes, Sí. pero me gustaría que nos dijeras tus redes sociales, también las redes sociales que utilizas para tus temas de pintura y así, que me parece que tienes unas ilustraciones preciosas. Así que cuéntanos, ¿dónde Gracias. podemos encontrarte? Pues las redes sociales de Road to Help pues son Road to Help, el tú es un número 2, es Road 2 Help, y así vamos a aparecer en todos sitios y la página web y todo. Y las de ilustración, bueno, pues directamente es mi nombre, Cara, con K, Trivino. Trivino porque, bueno, si ponen Triviño también saldré.
de cara es Instagram, Pinterest y Facebook, básicamente. Y tenéis que echarle un vistazo de verdad. Palabrita de Carla, y os lo digo. De todas maneras, yo siempre lo dejo todo en las notas del podcast, así que no os preocupéis porque ahí lo vais a encontrar todo. Y como os he dicho al principio, Cara, ya sabéis que se dedica a la cooperación y al desarrollo, ha participado en numerosos proyectos sociales, como ya nos ha contado en este episodio, así que en el próximo la vuelvo a tener en el podcast para hablar precisamente de eso, de turismo solidario, y daremos las claves para hacer las cosas bien. Te contaremos cómo buscar un voluntariado sin caer en estafas y Cara nos contará alguna de sus experiencias, más de las que nos ha contado hoy, en diferentes voluntariados por el mundo. Cara, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carla. La verdad es que he estado súper a gusto. Y yo también, se me ha pasado la hora volando. Digo, me A mí cachis la también. mar, que ya ha pasado una hora. ¿Cómo me enrollo, madre mía? Ay, ay, ay. Bueno, pues entonces nos vemos la semana siguiente con un nuevo episodio. Hablaremos sobre turismo solidario. Y ya sabéis, a mí me encontráis en el blog lamaletadecarla.com, en redes sociales como @lamaletadecarla. Y si tenéis alguna duda o propuesta, podéis mandarme un email a info@lamaletadecarla.com. Hasta la próxima. ¡Chao! Gracias, chao.